Muy bienvenidos, queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos esta plática sobre la familia cristiana, según la doctrina católica, que esperemos nos aproveche a todos, amar cada vez más el plan amoroso de Dios para con nuestros hogares. Pongámonos en la presencia de la Santísima Trinidad, de la Sagrada Familia de Nazaret y de todos los hogares santos que reinan ya en el paraíso, el esposo, la esposa, con sus niños, que son muchos más de lo que la gente cree. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Glorioso San José, esposo de María, en todos los instantes sé tú mi amparo y guía, y no me desampares en mi última agonía. Amén. Divino niño Jesús de Praga, bendecidme. Divino niño Jesús de Praga, bendecidme. Divino niño Jesús de Praga, bendecidme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos hoy día a hablar sobre la familia ideal. Y con este tema, ojalá nos ayude a irnos haciendo ese gran cuadro del plan amoroso de Dios que tiene para con sus hijos en esta vocación a la cual Él llama a buena parte de los bautizados. La santidad en el matrimonio, la santidad por la vida familiar, la santidad en el hogar cristiano, en el hogar católico. Entonces, este tema de la familia ideal es muy bonito, creo yo, y nos ayuda a entender mejor ese ideal que tenemos que tener entrevistas. ¿Qué queremos decir con familia ideal? No estamos aludiendo a una especie de familia en las nubes, que como desencarnada, que no tiene diferencias entre las personas, que no hay trato amoroso entre ellos, una familia ideal que no sería familia. ¿Por qué? Porque se entiende mal el concepto. Cuando nos referimos aquí a familia ideal, nos estamos refiriendo a que todo el mundo tiene explícita o implícitamente una idea acerca, en este caso, de la familia. Y en función de esa idea que tiene de la familia, es que actúa, obra y realiza su vida hogareña. Una idea implícita de muchos, aun cuando están bautizados, es la idea de cómo son todas las familias, cómo serían las familias que aparecen en la televisión, en las comedias, en las novelas, una idea, en definitiva, mundana de la familia. Quizá no son conscientes de eso, pero tienen esa idea de familia. Esa idea, y así se transforma en ideal, implícitamente, seguramente, en muchos casos por lo menos. Y en cambio otros tienen explícitamente, con clara conciencia, con convicción, la idea de familia que alimenta sus luchas, sus esfuerzos, sus sacrificios por sacar adelante su hogar, su vida matrimonial,
sus hijos. Y esa idea, ¿de dónde la han sacado? No se la han inventado ellos. Los bautizados, conscientes de sus deberes, de sus votos bautismales, de su condición de soldados de Jesucristo, esa idea explícita de familia que tienen, la tienen porque ha sido traída del cielo. Es una idea que está llena de elementos sobrenaturales, que le da el verdadero alcance a las realidades naturales que suponen la familia, como es el amor entre un hombre y una mujer que se unen en el santo vínculo del matrimonio. Entonces, cuando hablamos de familia ideal, estamos hablando de esta idea de familia que tenemos, idea que es según las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. No son inventos de la iglesia, no son inventos ni de los obispos ni de los papas del pasado o del porvenir, porque no son cosas a inventar, sino que son la doctrina traída por el Rey del Cielo a los hombres para hacer partícipes de ese reino de Dios que Él instaura en la tierra y que es antesala del reino eterno de la gloria y que se realiza para buena parte de sus hijos en la vida familiar. Por eso ya la misma acepción de ideal se refiere a algo que tiene como referencia un prototipo, un modelo, una idea como destacada, hermosa, superior, a la cual se aspira uno a conformar. Entonces, esta familia ideal, esta idea de familia que tenemos que amar y conocer explícitamente y dejar a un lado las infiltraciones, digámoslo así, como cuando uno sale a la calle mientras llueve, ¿no es cierto? Le cae agua de una manera o de otra. De algún lado se va mojando de a poco. Entonces, las infiltraciones que nos llegan de las cosas mundanas, de las ideas mundanas, que son totalmente ajenas a las enseñanzas celestiales de nuestro divino Salvador, nuestro Señor Jesucristo. En las Sagradas Escrituras se nos destaca la admiración de muchas almas al escuchar las divinas enseñanzas que salían de los labios de Jesucristo, nuestro Señor, y cómo todo lo que Él enseñaba daba ejemplo de eso. Y bueno, esta idea divina de la familia a la cual debemos todos nosotros conformarnos y debemos defender y debemos procurar con toda nuestra alma y darla a conocer a todos los hombres, tiene un prototipo ejemplar, práctico, maravilloso, dado por Dios a los hombres en el hogar de Nazaret. En el matrimonio virginal del glorioso patriarca San José, nuestro Padre y Señor, como decía la gente antiguamente, con mucha devoción, y la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, esposos virginales, y el niño Dios, con el cual conforman esa familia ejemplar, esa familia ideal en la vida de todos los días, en la vida cotidiana de todos los días de su paso por este mundo de nuestro Señor, con los ejemplos de todas las virtudes que necesitamos para poder honrar a Dios, darle gloria, procurar la salvación de nuestras almas y ser felices, porque Dios quiere nuestra felicidad, pero que supone el trabajo por servirlo a Él.
Y en este ideal que nos da en este encarnado en el hogar de Nazaret, Dios nuestro Señor quiere enseñarnos las obligaciones que tienen los esposos para con sus mujeres, las esposas para con sus maridos, ¿eh? Los padres para con sus hijos, los hijos para con sus padres, y animarlos así, ¿eh? A santificarse. En la misma medida en que el hogar cristiano lucha, se esfuerza, ¿eh? Con la divina gracia en asemejarnos cada vez más al hogar de Nazaret, a este prototipo encarnado, concreto, del ideal divino de la familia, en esa misma medida, el papá, la mamá, el esposo y la esposa, los hijos, los hermanos, todos se van santificando. Se van santificando en la vida cotidiana de todos los días, en el trato común, viviendo en gracia de Dios, ¿entiende? Están tratando de imitar las virtudes de Nazaret, están procurando amarse como Dios nos manda amarnos, están tratando de crecer en el amor de Dios tal como la Virgen y San José lo hacían, y así el hogar cristiano se va asemejando, se va haciendo cada vez más parecido al más sublime de todos los hogares, aquel que es el molde en el cual se modelan los hogares que aspiran a llegar a la gloria del paraíso. La familia ideal, entonces, es la familia que quiere ser santa, que lucha por ser santa. Y todas las familias cristianas y todas las familias del mundo están llamadas a ser familias cristianas, como Dios quiere que todos los hombres, ¿no es cierto?, lleguen a ser cristianos y manda a sus apóstoles a bautizar a todos los hombres sin excepción. Todos están llamados a ser santos, todas las familias están llamadas a ser santas, o si se quiere, a trabajar por ser cada vez más conformes a ese ideal, es decir, a trabajar en esa obra divina de la santificación. Comenzando por la conyugal, que los niños sean santitos cuando los papás no procuran santificarse, y bueno, es bastante excepcional. Y dándole prioridad, escúchenme bien los varones, a la santidad del varón, a la santidad del rey del hogar, escúchenlo bien, no uso la palabra por casualidad, sino porque así Dios lo ha querido. Y alguien podría plantearse, alguien podría preguntarse, pero padre, ¿cómo vamos a ser santos si somos casados? ¿Cómo vamos a ser santos si el mundo es tan contrario a la santidad? ¿Cómo vamos a ser santos si no somos religiosos? Y bueno, todo eso es fruto de la confusión en la cual estamos hoy por hoy tan enfrascados, porque todo bautizado debe ser santo. Es una obligación ser santos. Y esa obligación se comienza a cumplir viviendo en gracia de Dios. Usted, esposo cristiano que me escucha, ¿está en gracia de Dios? Sí, padre. Dios mediante, ¿no es cierto? Muy bien, usted ya comenzó a ser santo y tiene que seguir creciendo en santidad. Ya comenzó a ser santo. Por eso está en estado de gracia santificante. Comenzó a ser santo. Y tiene que ir creciendo en santidad. Es decir, tiene que ir creciendo en esa vida divina que ha recibido en su alma, para justamente irse asemejando cada vez más a la vida divina de la Santísima Trinidad, a esa vida a la cual Dios nos llama a todos sus hijos a irse identificando cada vez más en ella, participando misteriosamente cada vez más en ella. Usted, señora, ¿está en gracia de Dios? Así lo esperamos, ¿no es cierto? Enhorabuena, bendito sea Dios. ¿Está en gracia de Dios?
que mañana esté en más gracia de Dios todavía. Más santita mañana que hoy. Y más santita la próxima semana que esta. Va creciendo en santidad. No es que algún día llegaré a ser santa, no, es que ya comencé a ser santa y voy creciendo en gracia de Dios. Y póngale que tiene 2 niños, uno de 1 año y otro de 3 años. Están bautizados, por supuesto, sería el colmo que los tuviera moritos. Están los 2 bautizados, esos 2 niñitos ya son santitos, porque están bautizados, recibieron la gracia santificante. Y es por eso que si Dios quisiera probarlo y llevarse a esos niños consigo, se van derechito al cielo, ni purgatorio pasa, derecho al cielo, porque son santitos. Entonces, padre, ¿cómo vamos a ser santos si somos casados? Es que usted tiene que ser santo siendo casado. Si quién dijo que los casados no tienen que vivir en gracia de Dios, yo le diría al tiro que es una herejía eso. Por supuesto que tienen que ser santos porque tienen que vivir en gracia de Dios, y si no viven en gracia de Dios, ¿cómo van a sacar adelante su matrimonio? Si el matrimonio es un bien arduo, un bien que exige sacrificio. Es una obra maravillosa la de formar una familia cristiana, pero que exige muchas renuncias, muchos esfuerzos, mucho valor para cargar la cruz, marido y mujer juntos. Entonces, si no están en gracia de Dios, ¿cómo lo van a hacer? Evidentemente que no van a ser capaces. Entonces, tenemos lleno el calendario de santos casados, y no solamente casados, es santo el esposo, la esposa, sino que los hijos. Creo que podría arriesgarme a decirles, tengo varias hojas con la lista de todos los santos que he encontrado casados. Creo que no hay mes del año donde no aparezca un santo casado. Entonces, la cantidad de esposos donde él y ella son santos es impresionante. Impresionante. Por supuesto que hay santos donde uno está en los altares y el otro no. También los hay. Él fue santo y ella no. Ella fue santa y él no. Pero donde los dos son santos, también los hay, y no son pocos. Al punto de decirles que durante todo el año creo que aparecen, durante el transcurso de todos los meses, están en el martirologio, en el calendario eclesiástico. Desde ya, ¿no es cierto? Ya les nombré el ejemplo maravilloso del hogar de Nazaret, que es, digámoslo así, el ejemplo número 1. Pero tienen el ejemplo de Santa Ana con San Joaquín, los padres de la Santísima Virgen, cuya fiesta hemos celebrado el 26 de julio, fiesta de Santa Ana. Tenemos el ejemplo de Zacarías y Santa Isabel con San Juan Bautista. Y solo por nombrarle algunos, porque no, para otra ocasión podríamos hacer, el tema sería este. San Elceario, los franciscanos han sido siempre uno de los modelos más hermosos de la santidad matrimonial, para todos los que se unían a la orden franciscana, pero sin renunciar a la vida matrimonial. Los santos esposos Aquila y Priscila, San Filemón y Santa Apia, San Macedonio y Santa Patricia. Podríamos seguir haciendo la lista. Entonces veamos cuáles podríamos decir son los rasgos más propios de esta santidad matrimonial a la cual pueden acceder todos los matrimonios cristianos. Por eso no voy a entrar en situaciones más extraordinarias, digámoslo así, donde hay vocaciones dentro de la vocación, digámoslo, que existe eso, y Dios a unos esposos casados, ¿no es cierto?, que quieren ser santos, les puede dar una vocación particular dentro de su vocación matrimonial, en cosas muy especiales, muy excepcionales. No voy a entrar en esa cosa. Voy a entrar solamente, por decirlo así, en el gran campo
de batalla de todos los esposos cristianos que aspiran a ser santos. ¿Qué rasgos deben identificarlos para poder ser santos? Para ir trabajando por crecer en esa santidad que ya hemos recibido por el hecho de estar bautizados, de haber recibido nuestros sacramentos, e incluso cuando contrajimos nuestra santa unión matrimonial, recibimos una nueva infusión de santidad, porque el matrimonio, como sacramento divino que es, da un aumento de la gracia santificante, es decir, aumenta la santidad de los que las contraen, y con auxilios especiales para poder cumplir los serios deberes, los graves deberes que tienen los esposos para consigo, para con sus hijos, todo en función de la gloria de Dios. Entonces, el primer rasgo es de que un hogar que quiere ser santo, que quiere corresponder ese llamado a la santidad matrimonial, a la santidad familiar, es que ese hogar debe ser profundamente religioso. Profundamente religioso. Dese cuenta lo que dice el apóstol. Resume la religión en mantenerse apartado de la corrupción de este mundo y en atender las obras de misericordia. Me preservo de la corrupción de este mundo, ¿cómo? Bueno, cumpliendo los 10 mandamientos, pues. El que cumple con los 10 mandamientos, el que no comete pecado mortal, porque cumple los 10 mandamientos, en todo aquello que mandan gravemente, se preservan de la corrupción de este mundo. Es decir, corresponden a la descripción que nos da el apóstol Santiago, y se abocan a las obras de misericordia, que son las maneras concretas, es un tema preciosísimo, las maneras concretas de manifestar a Dios nuestro amor a través del amor al prójimo. Porque amar al prójimo como nosotros mismos por amor de Dios. Y esas obras de misericordia, en primer lugar, debemos practicarlas el marido con la mujer y la mujer con su marido, los padres con sus hijos y los hijos con sus padres. Entonces, qué bonito, qué hermoso, qué maravilloso. Que sea entonces el primer rasgo de la familia que quiere corresponder a este llamado amoroso de Dios a la santidad conyugal, a la santidad familiar, ser profundamente religioso. Por lo mismo, ¿no es cierto? En ese hogar reina el temor santo de Dios, el temor santo a los castigos divinos, que es una manera muy poderosa que inspira el Espíritu Santo para apartarse de las tentaciones mundanas, de los pecados que reinan en el mundo, y el amor a los divinos mandamientos, el amor a la voluntad de Dios. Como dice la gente mayor, esta casa se respeta. Esta casa se respeta. Usted no puede permitir que en su casa se ofenda desvergonzadamente a Dios. Esta casa se respeta. Y el primero que tiene que respetarla es el papá, el rey de la casa. La mamá, la reina de la casa. Y tendrán el respeto de los hijos para con el verdadero Dios. Y debe ser profundamente religiosa en acción de gracias de todos los beneficios recibidos, porque es obra de Dios el santo matrimonio. Dense cuenta, en la sociedad en que vivimos, donde el matrimonio es tan atacado, donde desgraciadamente tanta gente vive de una manera vergonzosa, contrariando la ley de Dios,
deshonrando los planes amorosos de Dios. ¿Qué trae consigo? Lo que decían los antiguos. El matrimonio son las paredes que protegen la sociedad frente, ¿no es cierto?, al tsunami, digámoslo así, a la avalancha de la inmundicia, de las pasiones, de todo tipo de vicios. Donde hay matrimonio, hay honestidad en las costumbres. Entonces, la grandeza de esto es algo que no podemos dimensionar aquí en la tierra. En el cielo lo veremos con toda claridad. Pero desgraciadamente, algo ya nos enteramos, ¿no es cierto?, con toda la desvergüenza que estamos presenciando en el mundo entero. Es por eso que se quiere suprimir el matrimonio, y San Pablo dice que uno de los signos del final del mundo. Entonces, ser profundamente religiosos en acción de gracias, en agradecimiento a todo el amor que trae consigo esta correspondencia al llamado de Dios. Dios me ha llamado al matrimonio, me ha dado vocación a ser marido y mujer, y Dios mediante me ha dado vocación a ser papá, a ser mamá, 1, 2, 3, 5 veces, las veces que Dios haya querido. Miren qué maravilla. Tengo que ser eternamente agradecido de este plan eterno de amor de Dios para con nosotros. Nosotros como cónyuges, nosotros como padres, nuestros hijos, nosotros como hijos pertenecientes a esta familia cristiana, a esta familia católica. Darle gracias a Dios de la austeridad y de la grandeza de estas leyes del matrimonio, hasta que la muerte los separe. Es grande, es exigente, claro, qué duda cabe. Pero es para protegerlos a ustedes, del peor enemigo del matrimonio, que es el hombre viejo que está metido dentro de nuestros corazones, el viejo Adán y la vieja Eva. Que tenemos que ser como el hombre nuevo, como el nuevo Adán y la nueva Eva, como nuestro Señor Jesucristo y su Santísima Madre. Por eso, esa unidad de hombre y mujer, hasta que la muerte los separe, esa imposibilidad del divorcio, porque no hay verdadero divorcio, no existe el divorcio, son cosas del mundo enemigo de Dios. Ese sentido de que nos tenemos que ayudar el uno al otro a llegar al cielo. ¿Y cuánto ayuda el santo matrimonio en ese sentido? Los sacerdotes, ¿cuántas veces lo hemos experimentado? Si no hubiera sido por esa piadosa esposa o por ese piadoso marido, el otro cónyuge habría muerto sin Dios ni ley. Nos resulta que los acompañó, que luchó, que se esforzó, que rezó, que ayunó y lo salvó. Un ejemplo hermoso, Santa Mónica, que ha sido considerada en ese sentido como una de las grandes y muy popular patrona de las esposas cristianas. Un matrimonio muy difícil, con un hombre muy difícil, venía el paganismo, si no tenía la dulzura de las costumbres católicas, un hombre violento, y ella, como decía cuando le preguntaban sus amigas paganas que sus maridos paganos las golpeaban, las maltrataban como unos salvajes, ¿y cómo a ti no te pasa lo mismo? Y ella respondía, para pelear se necesitan dos, y yo no estoy dispuesta a pelear con él. Y resulta que se terminó convirtiendo. Patricio se llama él. Y esperemos, ya habrá llegado al cielo, esperemos. Son hartos siglos que falleció. Unos 15 siglos que falleció. Si Dios no reina en el hogar, es decir, si ese hogar no es profundamente religioso,
Profundo quiere decir que tiene raíces, ¿no es cierto? Bien crecidas hacia adentro. Las cosas que no son profundas se las lleva. ¿eh? Se las lleva la lluvia, se las llevan los vientos, la parábola de la casa construida sobre roca y la casa construida sobre arena. Entonces, si es profundamente religiosa, las cosas son muy distintas a que si la casa no está construida sobre rocas. Entonces, si Dios no reina en el hogar, si el verdadero Dios, el Rey de los Reyes, nuestro Señor Jesucristo, no reina en el hogar con su divina caridad, con su sagrado corazón, y en los corazones de aquellos que lo conforman, ¿no es cierto? ¿Cómo se van a guardar los esposos la mutua fidelidad que se deben guardar santamente? ¿Cómo van a ejercer la autoridad que necesitan ejercer en el nombre de Dios para con sus hijos? ¿Sí, por qué hoy en día se ha ido extendiendo esta lacra de los niños no obedecen a sus padres? ¿Y porque los padres no pretenden obedecer a Dios? ¿No saben que tienen la autoridad de Dios? Entonces tienen que tener una aureola de autoridad, una autoridad que viene de lo alto, que es la única autoridad que verdaderamente se impone. Y es por eso que deben saber ejercer esa autoridad, que Dios mediante hablaremos un día sobre eso. Sin profunda religiosidad, ¿cómo? En una sociedad sin profunda religiosidad, en una familia sin profunda religiosidad, desaparece la autoridad. Se rinde ante el espíritu mundano. No se pueden hacer respetar de los hijos, porque los hijos están viendo en sus padres a otros iguales. Somos todos iguales y todo el mundo repite lo mismo. Pero si en la familia somos todos iguales, significa que ya no hay rey y ya no hay reina. Y si ya no hay rey, el papá, y no hay reina, la mamá, significa que ellos tampoco son hijos. Son todos iguales. Y eso va absolutamente contra las enseñanzas de Dios. Que hay un lugar donde no existe jamás la democracia, es en un hogar cristiano. Es una monarquía de derecho divino. Escúchenlo bien. Quizás es primera vez que lo escuchan, pero algo muy bonito. Una monarquía de derecho divino, es decir, no hay otra forma de conformar la sociedad conyugal, la sociedad familiar, sino como sociedad monárquica, con una autoridad que viene del cielo y que le corresponde al rey, en primer lugar, como jefe, como rey. Las cosas que se derivan de eso ya las conversaremos más ampliamente en otra ocasión. Tenemos que ir aprendiendo de a poco, tengamos bien puestas las bases, para ir entendiendo la sabiduría que hay detrás de todas las enseñanzas de Dios. Pero es muy importante tener claro este principio. Entonces, una familia profundamente religiosa sabe que la autoridad del padre es sagrada. A través de él reina el Rey de los Reyes en mi casa. No es para tomárselo a la chacota. Si no hay autoridad que viene de Dios, si no hay respeto de parte de los hijos a sus padres, porque en ellos ven el reflejo de Dios ante las pruebas, ante las dificultades, ¿qué va a pasar? Se disgregan las familias, estallan, se caen abajo las paredes. Cada uno se va por su lado. Se terminan en estas casas que han terminado siendo que todo lo contrario del sentido de un hogar cristiano. Cada niño su pieza individual con su celular o su computador y si es necesario le llevan la comida, le sirven la comida en la pieza, mientras él vive su vida, porque no tiene vida familiar. La casa convertida en hotel. La casa, el hogar cristiano convertido en hotel. Un horror. Una infelicidad espantosa para ellos y para sus padres.
Entonces, para que haya profunda religiosidad de un hogar cristiano, evidentemente no basta de que socialmente, como célula de toda la sociedad cristiana que es el hogar, que juntos, todos digamos, bueno, en las actividades colectivas, digámoslo así, papá, mamá, niños, se respeta la ley de Dios. Si es que por dentro, en nuestra vida individual, porque en una sociedad los miembros de la sociedad no desaparecen. ¿Eh? Entonces, si el padre no tiene esas convicciones católicas, esas convicciones de santificarse y de querer llegar al cielo y ayudar a su mujer a llegar al cielo, si la esposa no tiene esa convicción de ser santa y de salvar el alma de su marido y salvar las almas de sus hijos, entonces nos quedamos solamente en lo exterior, digámoslo así, en los aspectos exteriores sociales de la religión y no en el aspecto interior de la conversión de nuestro corazón. Evidentemente que eso tarde o temprano se va a manifestar, no se va a sostener. Entonces, el cumplimiento de la ley divina, el cumplimiento de la santa ley eclesiástica, de los mandamientos de la Iglesia, suponen evidentemente el compromiso familiar, colectivo, como también el individual. Hay convicciones que se van arraigando y los que no han tenido la formación católica pertinente, bueno, pónganse al día a estudiar, a formarse bien, estudiando a los santos, las enseñanzas de los santos, para que esta religiosidad a la familia sea cada vez más entrañable. ¿Qué importancia la oración? ¿Cómo va a haber una familia profundamente religiosa que no reza jamás? Entonces está esa máxima tan bonita en que acuñó un sacerdote que al ver el ataque, ¿no es cierto?, del mundo anticristiano, del comunismo, que ya en aquellos años estaba en verdadera furia destructora, dijo: la familia que reza unida permanecerá unida. La familia que permanece unida, que reza unida, permanecerá unida. Es un acto de un valor extraordinario y que está fundado en las palabras de nuestro divino Salvador, donde dos o más se reúnan en mi nombre a rezar, yo estaré en medio de ellos. Qué cosa más clara es la oración familiar, la oración presidida por el rey del hogar, por el esposo, la oración donde está ahí piadosamente la esposa, donde están los niños, donde rezan todos con convicción ante la presencia del Dios verdadero, de la Santísima Trinidad. ¿Y qué rezar en común, Padre? Bueno, ahí podemos decir como regla general, ¿no es cierto? Eso en cada familia se puede ver que es lo más apropiado. Reglas absolutas, no hay. Lo que sí hay ahí es el principio. En las actas que fueron muy famosas del Concilio Plenario Latinoamericano, le dan una gran relevancia, por ejemplo, a rezar antes y después de las comidas. Se dan cuenta que el rezo antes de comer es un rezo breve, para que se den cuenta que no es tanto lo largo del rezo, sino que se haga con devoción. Entonces, póngale una familia que reza todos los días antes de comer un Padre Nuestro con mucha devoción. No una cosa así a la rapidita, porque tenemos hambre, apúrense. No, con devoción vamos a sentarnos a la mesa en familia. Entonces un Padre Nuestro bien rezado, con un Ave María, un Gloria Patri, antes y después. Bueno, ahí cada familia se pondrá de acuerdo, ¿no? Está el gran rezo en común, que cómo no lo vamos a recomendar nosotros si la Santísima Virgen lo ha pedido con tanta insistencia. Que claro, toma un poquito más de tiempo, pero no es que sea mucho tiempo, ¿no es cierto? El Santo Rosario en familia. El padre Peyton, cuando acuñó esa máxima,
la familia que reza unida permanece unida, él lo aludía al Santísimo Rosario. Un rosario toma 15 minutos. Toma 15 minutos. Pero se pueden encontrar muchos ejemplos al respecto de otras prácticas que se rezan en común, los rezos de la mañana, por ejemplo, y los rezos de la noche. Se reza en familia. Ahí cada familia lo vea. Hay mucha libertad, y esto es algo muy bonito. Hay mucha libertad, pero eso sí, lo que se decide, lo que los papás han tomado la decisión, los esposos se han comprometido, bueno, hay que ser fieles y perseverar. No se pueden tener todas las devociones del mundo. Hay unas que son más apropiadas para unos, otras para otros. Lo importante es que seamos fieles a las grandes devociones católicas, a las grandes devociones de las cuales nos han dado ejemplo los santos. Bueno, una de ellas, por ejemplo, es el rosario en familia. Muy lindo sería que se animen a ello. Pero por lo menos, no somos capaces, padre, del rosario en familia. Bueno, por lo menos recen antes de comer y después de comer. O recen juntos en la mañana y en la noche. Cortito, decía uno, cortito pero fervorosito. Está muy bien. Un Padre Nuestro dicho con mucho fervor vale mucho más que 40 Padre Nuestros hechos a las carreras donde la gente está pensando en otra cosa. Que podría ser hasta irreverente y pecado, irreverencia. Cortito, pero fervorosito. Una familia profundamente religiosa tiene afán de ir creciendo en la vida de unión con Dios. Podemos comenzar, por ejemplo, rezando antes de comer y después de comer y aspirar a que un día logremos rezar en familia el rosario y proponérselo, llegar a hacerlo. Por ejemplo, un mes ideal para intentarlo puede ser, ¿no es cierto?, el mes de octubre, el mes del Santísimo Rosario. Una familia que quiere crecer en su religiosidad, que su religiosidad eche raíces cada vez más profundas, trae consigo obviamente el recurso a los santos sacramentos, y en particular, obviamente, a los sacramentos de uso frecuente, como son la confesión por devoción y la comunión. Sacramentos que suponen para recibir los con provecho el deseo, el afán de que quiero mejorar. Quiero mejorar. No es simplemente que comulgo todos los días, enhorabuena, bendito sea Dios, sino que comulgo bien todos los días. Quiero ser más santo. Quiero amar más a mi esposa en Jesucristo para el cielo. Ese es mi afán de comulgar todos los días, pidiendo mayor capacidad de renuncia a mis egoísmos, mayor espíritu sobrenatural para sacrificarme mejor por mi casa, para ser un reflejo más vivo del Rey eterno de la gloria, a quien represento, eso es lo que es a quien representa el esposo, al Rey del cielo, a Jesucristo, lo dice San Pablo, es palabra de Dios eso. ¿Cómo el esposo va a representar a Jesucristo y no comulga jamás? ¿De dónde sacar fuerzas para eso? Es que no las tiene. No las tiene. Entonces, ¿cómo va a ser feliz su matrimonio? ¿Va a ser feliz su familia? ¿Cómo? Con felicidad natural, de sobrenatural, digo yo. Claro. Felicidades naturales que son concepciones ajenas a la verdad. Eso no son felicidad, dejan vacío el corazón. Entonces, la confesión frecuente, una vez al mes o semana por medio, ahí cada uno verá el plancito de vida que tenga, o semanal, por supuesto, ¿no es cierto? Son cosas que los santos han recomendado mucho.
La comunión frecuente, una vez al mes, o todos los domingos, o día por medio, o cada 3 días. Bueno, ahí cada uno verá su situación, sus posibilidades. Una familia profundamente religiosa, donde la Santa Misa, que no es lo mismo que la comunión, ojo, por si acaso. Nuestros antepasados procuraban ir a misa todos los días, no todo el mundo comulgaba todos los días. No es lo mismo. Por supuesto que en la misa todos los días, o comulgar espiritualmente, ¿eh? Y ya se entiende que eso se hace en gracia de Dios, pero no necesariamente se comulga sacramentalmente. Pero cuánto provecho para nuestra santificación escuchar misa todos los días, que ayuda poderosísima, por ser el tesoro de los tesoros de los cristianos, la Santa Misa. Entonces, hay muchos elementos en este sentido, pero estamos aludiendo a los principales que van haciendo que la religión, la verdadera religión que nos une con Dios, nos religa con Dios, nos va echando raíces cada vez más profundas, no solamente en mi corazón individual, sino que en mi matrimonio, en mi familia, en la crianza de mis hijos, en la santificación conyugal, personal y social, como es la sociedad conyugal y familiar, con nuestros hijos. Y para qué decir, ¿no es cierto?, los que tienen a otras personas asociadas a su familia, que son como una prolongación de la familia, que también se irradia hacia ellos esa vida católica, esa vida en gracia. Esta profunda religiosidad nos lleva, por supuesto, también a tener presente en los cumpleaños, en los santos, de los nombres que llevamos. No sé si en todos los países de América hay costumbres, pueden ser que hayan tradiciones distintas. En algunos lados no se celebran los cumpleaños, por ejemplo, pero es el día que recibimos nuestro ángel de la guarda. Cada uno recibe su ángel de la guarda personalmente una vez que sale de las entrañas de su madre. Mientras está en el seno de su madre, tenía el ángel de la guarda de su madre. Así que por lo menos es para darle gracias a Dios por el ángel de la guarda que tenemos cada uno. Pero el Día del Santo, indudablemente, que eso es muy católico celebrarlo. El Día del Santo del día en que nací. Y tradicionalmente estaba relacionado, ¿no es cierto?, el día que nací con el santo, o por lo menos con alguno de los nombres que recibí el día en que fui bautizado. Entonces, ¿cómo no escuchar misa ese día, por ejemplo? Más bonito todavía, confesarme y comulgar. Entonces, una familia, póngale ustedes, que tiene papá, mamá y han llegado 3 niños hasta ahora, ya tenemos 5 cumpleaños y 5 santos en el año. Ya casi podríamos repartirlo en una celebración al mes. Vaya a saber si se juntan o si se despliegan en el transcurso del año las celebraciones. Pero es muy bonito ver cómo la religión va envolviéndolo todo y va traspasándolo todo, porque hemos sido puestos en la tierra para ganarnos el cielo. Por eso no puede ser una cosa superficial la religión, de ninguna manera. En los acontecimientos dichosos del hogar, el aniversario matrimonial, por ejemplo, los últimos sacramentos, si tiene alguien que morir y partir a la eternidad, o llevarle un sacerdote a alguno que está enfermo, más delicado y que necesita confesarse, o que le lleven la Santa Comunión, llevan el Santísimo Sacramento. A ver, ¿con qué solemnidad recibimos al Rey Eterno, al Rey Eucarístico que viene a visitarnos? Eso en relación a este rasgo que debe ser distintivo de un hogar que está santificándose, que aspira a ser cada vez más santo, porque todos saben muy bien que es una obligación vivir en gracia de Dios, no es una opción. Jesús no dijo si quieren ustedes vivir en gracia de Dios, no. Nos mandó vivir en gracia de Dios. Nos invitó al que quisiera seguirlo y ser religioso. Eso es una invitación, no están obligados. No están obligados a entrar a un convento. Es una invitación. Pero vivir en gracia de Dios no es una invitación, es una obligación. Entonces,
profundamente religiosos, porque tenemos esta obligación sagrada, una obligación amorosa de corresponder a este plan amoroso de Dios que ha sido sellado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo en el madero de la cruz. Y con todo el amor corredentor de la Santísima Virgen y del glorioso San José, con sus ejemplos y el ejemplo superabundante de santos matrimonios y santos y de santas familias. Segundo rasgo de esta familia que busca conformarse con esta idea divina de la familia, con esta familia que lucha, que se esfuerza por ser santa, por ser cada vez más santa, más conforme a lo que Dios quiere de ella. Es que en ella se rinda culto al trabajo y se practique la sobriedad y el ahorro. ¿Qué quiere decir que se rinda culto al trabajo? Dense cuenta que Dios, nuestro Señor, antes del pecado original, puso a Adán, después de haberlo creado, en el paraíso terrenal para trabajarlo, dice el libro del Génesis. Por supuesto, después del pecado original, el trabajo adquirió un aspecto penoso. Cuesta, exige, supone sacrificio, con el sudor de tu frente te ganarás el pan de cada día, pero el trabajo como tal, en sí mismo, estaba en el plan amoroso de Dios desde antes del pecado original, y de no haber habido pecado original también se trabajaría, sin este aspecto penoso. Entonces, el trabajo es una parte importante de nuestras obligaciones para nuestra santificación. El trabajo es el cumplimiento de nuestras obligaciones de Estado. Hay una particular obligación, ¿no es cierto?, del marido, del esposo, de mantener a su mujer. Es una de sus obligaciones. No es la única, no es la única. Pero ciertamente es una importante obligación del marido de mantener a su mujer, de mantener el hogar. Y por lo tanto, ese trabajo debe ser cuidado, debe ser bien hecho, debe ser santificado, debe ser hecho agradecidamente a Dios de que tengo trabajo, que no me falta trabajo. Debe ser hecho en unión con Jesucristo, en unión con los ejemplos que nos dio el glorioso San José. Y con ese mismo trabajo al servicio de mi familia, al servicio y para corresponder a mi mujer, al trabajo de mi mujer. Los hombres suelen trabajar, los varones suelen trabajar 8 horas al día más o menos, las mujeres las 24 horas. Son trabajos distintos, claro está, pero el trabajo de la mujer en su casa, en la dedicación total a los niños, a crear clima de hogar, bueno, es un trabajo de otro orden, pero un trabajo que no se paga, que no se paga, pero que también es un trabajo. Entonces, ese trabajo tiene que ser respetado, tiene que ser amado, tiene que ser honrado. Justamente, ejemplos maravillosos que nos ha dado Dios para animarnos a hacerlo con espíritu cristiano, con santidad. Ahí está el ejemplo de la Santísima Virgen. Mejor dueña de casa que ella, ¿a dónde van a encontrar? En ningún lado. Ahí está el ejemplo de Santa Ana, de Santa Isabel, y de cuántas santas casadas. Entonces, este trabajo es muy importante. Hay que vencerse para trabajar y hay que vencerse para trabajar bien. El corazón humano es proclive a hacer las cosas superficialmente, a hacer las cosas de manera poco profunda. Entra la pereza, que estoy cansado, que el estado de ánimo, etc. Bueno, no, con espíritu sobrenatural me voy a santificar en el trabajo. Y este trabajo es fundamental para el bienestar de la familia, para la paz del hogar, es ley de la vida y también, por lo tanto, fundamento de esta felicidad del hogar cristiano. Es muy curioso, pero esto es bastante frecuente.
Es una cosa que planea en estas ideas mundanas que se nos meten por los poros, ¿no? De que la felicidad sería una cosa como automática, que no exigiría esfuerzo, no exigiría trabajo, no exigiría renuncia, no exigiría sacrificio ninguno. Y es justamente totalmente al revés. ¿eh? Para que un matrimonio sea feliz, para que una familia sea feliz, qué importante es que cada uno cumpla con sus obligaciones, que se sacrifique, que venza sus egoísmos. Y en primer lugar, no se olvide nunca jamás, el rey de la casa, el esposo, tiene que brillar por eso, y brillar ante los ojos de su mujer por eso. Él representa a Jesucristo. El trabajo, a quien le debemos este respeto como medio muy importante de nuestra santificación, en manos del pobre, es pan, es caudal, es orden, es comodidad, es disciplina, es ahorro para la vejez, es porvenir, es remedio del tedio y de todos los vicios. ¿Cuántas familias pobres, gracias a que tienen esta disciplina, esta seriedad en el trabajo, nunca les ha faltado nada? Viven un poquito al justo, sí. A veces pueden estar un poco apretados, sí. Pero no ha faltado el trabajo, a Dios gracias. No ha faltado, desde el punto de vista material, nada. Para los niños, nada de las cosas fundamentales. En manos del rico, indudablemente el trabajo es fuente de nuevas riquezas y le permite ejercer la caridad, produciendo nuevas fuentes de trabajo, ayuda a la virtud, como la ociosidad es madre de todos los vicios, tanto para los ricos como para los pobres. Entonces, es muy importante el santificar nuestro trabajo. Y no puede haber santificación del trabajo si no vivimos en gracia de Dios, en estado de gracia santificante. Y esta ley del trabajo debe ir acompañada, y con esto vamos terminando, por esta vez, debe ir acompañada de la sobriedad y el ahorro. Porque ¿cómo vamos a pretender, ¿no es cierto?, un matrimonio joven, recién casado? Esta idea que se ha introducido, ¿no? Son ideas mundanas. Para casarse hay que tener lavadora, secadora, auto, una casa, seguramente con 3 pisos, con... Oiga, ¿y qué más quiere tener usted? ¿Para casarse hay que ser millonario acaso? Se da cuenta que hace un par de años atrás, no hace muchos años atrás, en ninguna clase social, ¿eh? Ni siquiera en las más, en las que tienen más medios, se casaban teniéndolo todo. Resulta que ahora, en todas las clases sociales, por lo menos eso es lo que ocurre en Chile, para casarse se pretende que hay que tenerlo todo. Es increíble, un engaño al demonio. Hay, por supuesto, ¿no? Y como no lo pueden tener todo, se ponen a vivir juntos, poniendo a las bases de la destrucción del que podría haber sido un verdadero amor, profanando el amor entre el hombre y la mujer. Porque el concubinato es una desvergüenza total y grave pecado ante los ojos de Dios. No lo olvidemos jamás, a pesar de que esté institucionalizado hoy por hoy. Entonces, sobriedad. Sobriedad. No podemos pretender tenerlo todo. Entonces, es muy importante que tengamos prioridad en nuestros gastos familiares. ¿Qué son las cosas más importantes? Como un matrimonio, por ejemplo, recién casado. ¿Qué es lo que aspiramos? ¿Cuáles son las jerarquías de nuestras necesidades en ese orden de cosas? Entonces, sobriedad, orden en los gastos. No se puede tener todo. Y el mundo te ofrece todo.
y te dan todas las facilidades para quedar amarrado por todos lados. Y la historia tristísima de que todo el mundo vive endeudado. Y después no tienen ni plata para poder comprarse una casa, para poder tener su casita. Entonces, la sobriedad nos va a permitir, ¿no es cierto?, con el orden de nuestros gastos, con las prioridades que tenemos, tener una capacidad de ahorro en vista justamente a esos objetivos. Quien se casa, casa quiere, dice el dicho. Bueno, esa casita la voy a adquirir con sacrificios, con esfuerzo, con renuncias a otras cosas. Y es muy importante en este sentido aquí la complementación del marido y la mujer. Dios a uno y a otro le ha dado cualidades distintas que son complementarias. Es algo muy lindo como eso, cuando se logran ensamblar bien las piezas, digámoslo así, del corazón, de los afectos, de tener unidad de criterios, cómo se van logrando metas juntos con este ahorro que es fruto de la sobriedad, porque tenemos claras nuestras prioridades. Entonces, muy importante, muy importante. Y así tener acceso a la propiedad privada. Dense cuenta, ¿por qué creen ustedes que en esta guerra contra el matrimonio, esta guerra contra la familia, dificultad por todos lados para que los esposos puedan adquirir su casa? ¿Por qué no quieren que sean propietarios? La ideología mundana es contraria a la propiedad privada y las enseñanzas de Dios es defensora de la propiedad privada. Por eso prohíbe el robo. Prohíbe quitarle al dueño de su cosa lo que Dios le ha dado. Entonces, un matrimonio está llamado justamente a poseer su pequeña casita, que le permita, ¿no es cierto?, su nido, cuando llegue el caso, antes de tener su casita, será que arriendan, ¿no es cierto?, se irá de a poco, de tal manera tener su nido para ir recibiendo la familia que Dios les quiera dar. Bueno, miren qué importante, pues. Miren qué importante. Entonces, la propiedad privada es sagrada. Tenemos que cuidarla y tenemos que aspirar a tenerla para ir consolidando justamente esta obra, este trabajo que tenemos, que no es solamente para nosotros, es para nuestros hijos y es para el futuro de nuestra familia, de nuestra descendencia. El día de mañana serán nuestros nietos. Y le preguntarán los nietos o los bisnietos, papá, mamá, ¿y por qué vivimos aquí? No, porque tu bisabuelo con tu bisabuela lograron con muchos sacrificios comprar este pequeño terreno y él comenzó a construirlo y qué sé yo, y llegaron sus hijos. Y fue saliendo la familia, esta familia a la cual nos honramos de pertenecer, un hogar católico, cuya meta es el cielo. Entonces la propiedad privada, grande o pequeña, en cualquiera de sus formas, da seguridad al hogar. Es estímulo del trabajo y del ahorro. Es la dignificación de la familia y el porvenir de los hijos en el futuro. Es contribución al crecimiento de la patria. Que ya la palabra patria quiere decir tierra de los padres. Tierra de los padres. Por eso a los padres hay que conocerlos. Hay que conocerlos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre del amor hermoso, ruega por nosotros. Glorioso San José, ruega por nosotros. Divino Niño Jesús de Praga, bendecidnos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A ver, en estas cosas suele ser
muy importante, ¿no es cierto?, hacer precisiones. Siempre la esposa trabaja. En la casa siempre trabaja. ¿eh? Porque, sobre todo hoy en día, ¿no es cierto?, esta ideología que va corrompiéndolo todo crea la impresión, no, la mujer casada que se queda en su casa es una inútil que no hace nada. No, señor. No hay nadie que trabaje más que una dueña de casa, que una esposa, que una madre amante de sus hijos. Eso es lo primero. Y nadie jamás le podrá pagar eso. Solamente el cielo será la paga, la corona de justicia, como dice el apóstol San Pablo. En segundo lugar, en relación a si la esposa conviene que trabaje fuera del hogar. Indudablemente que no conviene que trabaje fuera del hogar. ¿eh? Eso es clarísimo. ¿eh? Porque justamente la razón de ser del matrimonio es la formación de la familia. Es, Dios mediante, eh, aspirar, digamos, a ser un nido donde Dios nuestro Señor bendiga el amor matrimonial con el tesoro de los hijos, ¿eh? al cual el hombre tiene las capacidades, tiene la dotación divina, digámoslo así, justamente para trabajar, alimentar, vestir y resguardar, digamos, dándole techo a ese nido, y la mujer tiene la dotación divina, ya solo el hecho, ¿no es cierto?, de la gestación, de amamantar, etcétera, toda la exigencia que supone la maternidad, y que exige que la madre esté allí dedicada al 100%. Entonces, está muy claro, digamos, que una familia en formación, digámoslo así, el principio es, digamos, de que la mujer se dedique a su hogar, a sus guaguas, digamos, como decimos en Chile, a sus niños, a sus bebés, a la formación de ese hogar. Y la familia padre que ya está más formada, bueno, lo mismo. Sí, es que la mamá es verdaderamente el pilar que sostiene el hogar. A mí me llama mucho la atención que la gente mayor del pueblo sencillo, todo el mundo está clarísimo. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Porque la mujer dejó la casa y se fue a trabajar. Todo el mundo dice lo mismo. Quizá en otros países, en Chile, yo hablo desde Chile y hablo en primer lugar a mis parroquianos, desde aquí, ¿eh? Y comparto con ustedes, digamos, con todo cariño. Puede ser que en otros países, claro, la situación de la familia no sea tan caótica como en Chile, porque en Chile ya verdaderamente no hay familia. Y por eso se hace más patente de que es indispensable el reinado amoroso de la esposa y de la madre en su hogar. Entonces esa es la regla, indudablemente. ¿Quiere decir esto que está mal, está prohibido, habiendo necesidad que una esposa, una madre salga a trabajar? Es que si hay necesidad, ¿no es cierto? Pongámosle, hay hambre, hay una situación extraordinaria y necesita ir a trabajar, porque si no, bueno, si una situación extraordinaria se justificará. Pero mientras dura la situación extraordinaria, se acaba la situación extraordinaria, vuélvase inmediatamente al hogar. Es más, les diría yo, hoy en día, con todos estos avances tecnológicos, que en sí mismos no son malos, obviamente, depende de cómo se usen, pero si hay algo que podría usarse para bien, es justamente con estos avances tecnológicos de que muchas mujeres podrían trabajar desde sus casas. Y he tenido noticias de situaciones particulares de mujeres que trabajan desde sus casas, sin salir afuera, y pueden estar atendiendo todas las cosas y más encima hacen, ¿no es cierto?, su platita, su contribución al hogar. Bueno, enhorabuena, ¿no es cierto? Pero a veces no puede ser. Si hay situación extraordinaria, bueno, que salga y Dios la amparará porque es una situación extraordinaria. Pero se acaba esa situación extraordinaria, vuelva al hogar. Porque indudablemente donde la madre no está, en un hogar donde la madre no está presente, se va enfriando el calor de hogar. Donde se apaga la estufa, se va haciendo más frío, obviamente. Bueno, donde no está la mamá, se va apagando el calor de hogar.
¿Mm? Entonces, ciertamente, ¿no? Ahí pueden haber situaciones difíciles, complejas, donde no queda otra, bueno, una prueba, y bueno, con la gracia de Dios, con la ayuda de la Virgen Santísima, saldremos adelante, tendremos que trabajar y habrá que trabajar y lo haremos, pero no olvidarse que nunca jamás sea un escapismo a nuestro pequeño reino, el reino de toda esposa y madre cristiana, su casa, su hogar. ¿Mm? Bueno, no, a veces puede ser, pueden haber distintos motivos, ¿no? Eh, yo lo he visto tantas veces, eh, el hecho de que la mujer cristiana, la esposa, tal como la describe el libro de la sabiduría, lleno de espíritu de sacrificio, de celo por su casa, por su marido, por las cosas, y, y va haciendo pesitos por aquí, pesitos por allá, juntando platitas, haciendo quequitos, haciendo empanadas, haciendo esto, bordando, lavando ropa ajena, etcétera. Y bueno, parte de la grandiosidad del corazón de una mujer cristiana, eso, ¿no? Es algo muy bonito. Pueden haber distintas situaciones, que el marido está enfermo, que quebró la empresa, de que que con estas crisis económicas no hay trabajo, pues no sé. Y a Dios gracias está esos ingresos de la esposa. ¿eh? Hay que darle gracias a Dios, no es para que el marido se ofenda, es para darle gracias a Dios de que hay ese recurso extraordinario. ¿eh? Pero confiar en la providencia divina y pedirle al glorioso San José, que no olvidemos que es patrono de los trabajadores cristianos, pedirle a él la gracia que no nos falte nunca el trabajo, a los esposos, a los jefes del hogar. El trabajo remunerado, el trabajo que nos permite alimentar y vestir y cobijar, digamos, a nuestra mujer y a nuestros hijos. No, que mi mujer con sus afanes, qué sé yo, desde la casa gana más plata que yo. Bueno, y bendito sea Dios nomás, po. Bendito sea Dios. Enhorabuena. Que sea una ayuda. Pero poner en competencia al hombre y a la mujer, al esposo y a su señora, esposa, no es bueno, nunca es bueno. Porque no están en competencia. Son una sociedad, deben apoyarse el uno en el otro y están trabajando juntos por el mismo objetivo. El cielo para ellos y para sus hijos, y Dios mediante, ¿no es cierto?, el crecimiento de nuestra familia, los hijos que Dios quiera darnos, la educación de esos hijos, que como decía San Juan Bosco, sean buenos cristianos y buenos ciudadanos. Así que a trabajar, como buenos cristianos. Es importante tener la idea de lo que debe ser una sociedad cristiana, porque vivimos en una sociedad que por desgracia ha dejado de ser cristiana y por lo mismo es contraria a la familia. Porque la familia es, ¿no es cierto?, es la vocación más común establecida por Dios, el llamado más común de Dios a sus hijos, a servirlo en esta vocación de formar un hogar cristiano, un hogar católico, y así llegar al cielo, ¿no es cierto? Entonces, esos hogares, ese conjunto de hogares, pienso que sea tema para la siguiente ocasión, lo tenía contemplado. Así que digo cosas muy básicas. Ese conjunto de hogares cristianos, de matrimonios católicos que trabajan por servir a Dios en el hogar, ese conjunto de hogares forman una sociedad municipal, una sociedad más amplia que termina siendo una sociedad política, una sociedad cristiana, que toda ella trabaja con el mismo objetivo, el bien común de la patria, el bien común eterno, que es el gozar de Dios. Entonces, si en la sociedad actual, ¿no es cierto?, donde Dios ya no está presente, donde su divina ley no le importa nada a nadie, a los gobernantes menos que menos,
a los legisladores porque hacen unas falsas leyes anticristianas. Todo lo que se procura es hacer difícil el matrimonio, difícil la educación de los hijos, difícil la posesión de la propiedad privada para tener, ¿no es cierto?, resguardos para la libertad y autonomía de las familias. Todo eso es una sociedad construida de espaldas a Dios. Y por supuesto que en ese contexto se quiso hacer cada vez más difícil el acceso al matrimonio, al punto tal de que ya la gente comienza a casarse pasados los 30 y tantos, donde cada vez más difícil estar en familia. Y de allí el desorden de las costumbres por todos lados. Y en ese contexto, en esa misma línea, ¿no es cierto? No, que las niñas terminen el colegio y se vayan a la universidad y sean profesionales. ¿Por qué? Porque el hogar es sojuzgar a la mujer. Todo eso es aberrante, ¿no es cierto? Todo eso, toda esa idea que hay detrás de todo eso es falsísima. Es falsísima. Por supuesto que eso no quiere decir de que una muchacha que tiene que quisiera formar una familia no pueda estudiar, ¿no es cierto?, por ejemplo, para ser profesora y dedicarse a los niños y a la educación de los niños mientras está esperando o buscando un novio católico para formar un hogar cristiano. Una cosa, ¿me entienden?, no se opone a la otra necesariamente. No quiere decir de que una muchacha no pueda estudiar enfermería y cree estar llamada al matrimonio. Mientras no encuentre el novio, mientras no encuentre a alguien con el cual formar una familia, ¿puede dedicarse a eso? Claro que puede dedicarse a eso. En sí mismo no hay nada malo. Ese problema es el pretender, digamos, de que la sociedad entera debe movilizar a todas las personitas, digamos, que hay en el mundo laboral, de tal manera de que por nada en el mundo se vayan a casar, sino que todo el mundo a trabajar. Y una de las razones que hay detrás de eso, en esta ideología anticristiana, es que se pague menos a los hombres. Porque entre más mano de obra hay, se paga menos. Si la mujer trabaja fuera de su hogar, significa de que se paga menos a los hombres. ¿Me entienden? Porque hay más mano de obra y se paga menos, entonces, porque hay más mano de obra. Entonces es algo un tanto complejo. Ojalá me haga entender con lo que les estoy diciendo. A mí me preocupa más que el hecho de que, por ejemplo, el ejemplo que les ponía, de que estudie en la universidad enfermería o para ser profesora o lo que fuere, ¿no es cierto? Y cada uno verá los talentos que tiene. Me preocupa más el hecho de que en los colegios no se les instruya, en los colegios católicos, no se les instruya acerca de lo que significa, no se las prepare acerca de todo lo que significa la vocación al matrimonio, a la vida familiar. O que las mismas familias no se instruya a sus hijos y a sus hijas, porque los hombres es para ser esposos, ¿no? Y ser padres. Las mujeres era para ser esposas y para ser madres. No se los instruya, no se los prepare, no se les hable en función de la posible vocación hacia la formación de una familia. Y lo único que tengan como interés los papás, gente bautizada, es que tanto el niño o la niña gane mucha plata. No es que formen una familia, no es que se casen para formar un hogar temeroso de Dios y amante de su divina ley. No. Es de que tengan una buena profesión para ganar mucha plata. Que se casen o no se casen, eso no es tema. ¿Se dan cuenta de la contaminación del espíritu mundano en cristianos, en bautizados, en católicos que debieran vivir para darle gloria a la Santísima Trinidad? Sin perjuicio de los peligros, indudablemente, que supone la educación superior hoy en día, ¿no? Porque pónganle ustedes que estuvieran en un excelente colegio católico. Pongamos en la situación casi milagrosa.
Pero ¿y la universidad? Un ambiente paganizado, donde se buscan seducir, corromper a los jóvenes, no solamente a los muchachos también. Entonces, ¿con qué precauciones? ¿Tengo vocación universitaria yo o no? Pregúntese eso. Bien, a ver, eso es todo un tema, ¿no es cierto? Hemos dicho que él es el rey, las esposas, las madres son las reinas. Entonces es un tema que vamos dando pasitos, vamos dando pasitos. ¿Eh? Vamos tratando de ir asimilando las enseñanzas de Dios. Entonces, un punto fundamental es que la esposa tiene que ayudar a su marido a asumir el rol que corresponde. No desautorizarlo, no cuestionar o debilitar su autoridad, sino que todo lo contrario. Autorizarlo, reconocer que él tiene la suprema autoridad, lo que no quiere decir, ojo, mucho cuidado, lo que no quiere decir de que ella no tenga ninguna autoridad. No, señor. Estamos hablando de una monarquía cristiana. La monarquía del hogar es una monarquía cristiana. No es una tiranía, es una monarquía cristiana. Entonces, son temas que vayamos ganando posiciones, vayamos entendiendo algunos elementos para ir entendiendo lo siguiente. Entonces, es muy importante que la esposa sea gran defensora de la autoridad de su marido, de la autoridad del padre de sus hijos. Por lo demás, es Dios mismo quien ha puesto en el corazón de la esposa cristiana, en el corazón de una mujer que se quiere casar, que en su marido encuentre protección, encuentre resguardo, encuentre, ¿no es cierto?, sombra bajo la cual cobijarse, protegerse para la gran empresa en la cual en ella ocurre de manera particularísima, especialísima, que es el milagro de la vida. Para eso necesita de una manera especial estar bajo la sombra de su marido, protegida por su marido. Entonces, si ella lo desautoriza, si ella dice, no, que aquí somos los dos iguales, que no somos iguales. Es que somos muy distintos. Porque si ella pretende que él es igual a ella, los niños van a pretender que los niños son iguales a ella y a él. No, señor, aquí somos todos únicos e irrepetibles. Y cada uno con un maravilloso lugar que cumplir en el todo que forma, ¿no es cierto?, ese cuerpo místico, digámoslo así, que forma el hogar cristiano. Para gloria de la Santísima Trinidad, para salvación de nuestras almas y para felicidad del hogar cristiano. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, contribución a la felicidad temporal de la patria, que sin hogares cristianos está en el desbande absoluto, como es lo que ocurre desgraciadamente hoy día. Entonces, son temas sobre los cuales pretendo volver porque ya entiendo que hay toda una ideología que ataca por todos lados y por otra parte está el corazón humano, evidentemente, que cuesta obedecer, cuesta, ¿no es cierto?, el reconocer o el apoyar a la autoridad, es más fácil salirse uno con las suyas, digámoslo así, eso es indudable. Pero porque somos de la raza caída de Adán. Pero ahí tenemos el ejemplo maravilloso de la Santísima Virgen María. El ejemplo maravilloso de todas las santas mujeres casadas. De todas las santas mujeres casadas. Que han sido un ejemplo de respeto, de amor, de obediencia a sus maridos. Han sido reinas y son reinas porque tienen un rey. Reina sin rey no hay. Y ellos son reyes porque tienen una reina, claro está. Es la pareja real. La pareja real porque son cónyuges delante de los ojos de Dios. Entonces pídanle a Dios, pídanle en la oración, en sus comuniones, en su pequeña oración cotidiana, pidan la gracia de apoyar la autoridad de su marido. Nunca jamás desautorizarlo delante de los hijos. Todo lo contrario, fortalecer su autoridad ante los hijos. Y para eso, claro,
Ayuda mucho, indudablemente, el dar el ejemplo. El dar el ejemplo. A los hijos, viendo los hijos que su madre reconoce prácticamente, no solamente así como afirmación doctrinal, sino que prácticamente la mamá, miren cómo obedece al papá. No es obediencia de una niña al papá adulto, no, porque ella no es hija de su marido. Es la obediencia de una esposa amante a su marido. Es la obediencia de una reina a su amado rey. Otra cosa. Pero que es un ejemplo para que los niños obedezcan al papá y a la mamá, obviamente. Y por lo tanto también que los padres, los esposos, por nada desautorizan a sus mujeres. Que el marido no le quite autoridad a su mujer, que nunca la desautorice. Porque lo que está haciendo es desautorizarse a sí mismo. Así que lo que les he dicho, denlo vuelta al revés también. Donde se fortalece la autoridad, se ve beneficiado él y ella. En el orden jerárquico que les corresponde, por orden natural y por orden divino positivo. Esta es de las cosas más atacadas por el espíritu del mundo, en las ideologías mundanas y también dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia no se quiere ya enseñar esto, pero está claramente revelado no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Y ahí está el ejemplo de todos los santos. Entonces, algo muy bonito, pero que tenemos que ir asimilando, a ver de aquí al próximo miércoles, a ver si le damos vuelta a esto, y me quedó, ahora entendí mejor, entonces me sale una nueva pregunta, una nueva pregunta sobre este tema. Los maridos nunca desautoricen a sus mujeres. Las mujeres nunca desautoricen a sus esposos, a sus maridos. Si un marido le mandara a su mujer cometer cualquier pecado, obviamente que la mujer no tiene que obedecerlo. Si estamos hablando de la autoridad recibida de Dios. Dios nunca da autoridad a nadie para mandar a hacer pecados. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos que entender de que la autoridad, tiene el poder de mandar dentro del ámbito en el cual Dios le da poder de mando. Y nadie tiene poder de mando para mandar el pecado. Nadie. Nadie. Ni el Papa, ni el emperador, ni el obispo, ni el gobernador, ni el papá, ni la mamá. Nadie. La autoridad viene de Dios. Es para hacer el bien, es para mandar el bien. Les doy una bendición, recen pidiendo la gracia de ir entendiendo mejor estas cosas. Son cosas muy lindas, muy importantes y que nos van a ayudar a ser muy felices. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maniat semper. Amen. Amen.